bien. A ver, por acá está Herrera. ¿Alguien más que quiera adicionarse a la asistencia? Sí, por favor, Herrera. Buenos días. Herrera, ¿no? Ya. Buenos días. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar la clase. En la sesión anterior estuvimos hablando acerca del método gráfico, ¿recuerdan? Bien, se dieron algunas teorías, procedimientos para llegar a la solución óptima, aplicaciones, tanto caso más, caso min, y nos faltó ver la parte de sensibilidad gráfica, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a terminar con ello, ¿no? Hasta lo que es el punto, perdón, lo que es el precio sombra, ¿no? Para poder hacer interpretaciones, ¿no? Que conlleven a tomar decisiones, ¿no? Bueno, el análisis de sensibilidad, como en alguna vez les manifesté, ¿no? Es muy importante, ¿no? Porque permite conocer la sensibilidad de los parámetros. Y sabemos que la solución óptima depende de los parámetros del modelo. Ahora, ¿por qué nos interesa conocer la sensibilidad de los parámetros? Porque hay algunos que son mucho más sensibles que otros y al modificarlos podríamos estar perdiendo la solución hallada para el modelo, ¿no? Estructura matemática diseñada para resolver un problema dentro de la empresa. Ahora, hay parámetros que varían, ¿no? Por los cambios que existen en el entorno de los negocios, ¿no? Que sabemos es muy dinámico, ¿no? Y que lo que está presente en todos ellos es el cambio, ¿no? Cambio tecnológico, cambio de comportamientos, cambios estructurales, ¿no? Bueno, pero dentro de ello está el manejo de las operaciones, ¿no? Que las organizaciones manejan, ¿no? Y ustedes saben que las competencias siempre está obligando a introducir cambios, ¿no? Cambios que a nivel de modelo matemático estaríamos hablando, por ejemplo, de los cambios en los coeficientes que acompañan a las variables en la función objetivo y también cambios frecuentes que se dan en las constantes del lado derecho. Entonces, el día de hoy vamos a justamente abarcar la definición de los intervalos de valores, ¿no? Permitidos para ser modificados estos parámetros, ¿no? Sin que la solución óptima varíe, ¿no? Entonces vamos a hacer análisis respectivos en cada uno de los casos para finalmente llegar a, como le decía, lo que es el precio sombra de una restricción. Bueno, me van a disculpar, pero yo estoy un poquito mal de la garganta, pero veamos cómo sale la clase. Bueno, voy a compartir.
¿Qué estoy presentando en este momento? Estoy presentando el caso de Max que se resolvió bajo la metodología gráfica, ¿no? Aquí ven ustedes el modelo, ¿no? El modelo que hablaba de dos productos, la primera restricción del recurso A, la segunda restricción del recurso B, y la tercera restricción que estaba relacionada con la demanda de mercado, ¿no? Para el producto X1. Bien. Siguiendo el procedimiento, se llegó a la solución óptima y al valor óptimo, debiendo antes representarse gráficamente cada una de las restricciones que llevaron luego a definir la región de soluciones factibles, ¿es cierto? Luego el contorno de la función objetivo, cuyo trazo se hizo considerando un punto factible, y a partir de ahí fuimos trazando familia de rectas paralelas hasta ubicar el hiperplano de la región de soluciones factibles tangente a la región de soluciones factibles, ¿no? Y dijimos aquí, en el vértice C, se encuentra el punto óptimo. Gráficamente, con coordenadas x1 igual 20 y x2 igual 60. Porque recuerden pues que estamos haciendo solución gráfica. Y les decía que la solución óptima debe de observarse en la gráfica. De ahí que teníamos que ser cuidadosos al manejar la escala, ¿no? Que nos lleve pues a mostrar, ¿no? Gráficamente dicha solución. Bueno, entonces estamos tomando este modelo, ¿ok? Este modelo, esta solución óptima, esta función objetivo, ¿no? Para el modelo. Y en este momento voy a indicar de que los coeficientes que acompañan a las variables x1 y x2 son respectivamente el C1 y el C2. Es decir, los coeficientes que acompañan a las variables en la función objetivo se identifican como los CJs, ¿no es cierto? En este caso tenemos un C1 y un C2. Esta constante del lado derecho de la primera restricción será el B1. Esta segunda constante, ¿no? Del lado derecho de la segunda restricción será el B2 y este será el B3. ¿Es cierto? Muy bien. ¿Cuál es el valor actual entonces de B1? 100. De B2, 80 y de B3, 40. ¿Ok? Muy bien. Pero estos son los que hablan de los recursos, ¿no es cierto? Porque esto habla de demanda. Correcto. Bien. Entonces, vamos a ponernos en los siguientes casos. ¿Qué pasa si este coeficiente C1, que actualmente es 3, lo cambiamos a 2? ¿Ok? Miren, lo cambiamos a 2. Entonces la función objetivo ahora se convierte en más de z igual 2x1 más 2x2. ¿Correcto? Bien. Si trabajamos para representar este contorno gráficamente, ¿no? Como ya se ha indicado en la clase anterior, ¿no es cierto? Muy bien. Identificamos los puntos fronteras por donde va a pasar y hacemos la gráfica. Y la gráfica que corresponde a esta función objetivo es esta recta. Esta recta punteada que estoy yo señalando con el puntero. ¿Correcto? Muy bien. Lo que estoy buscando es que si el coeficiente C2 acepta este valor, ¿no? No me cambia la solución óptima. ¿Correcto? ¿Cuál era la solución óptima? Aquí está, ¿no? Muy bien. Entonces, si tengo este contorno para la función objetivo con el cambio dado, voy a comenzar a trazar mi familia
de rectas paralelas, ¿no es cierto? Vamos trazando y finalmente vamos a llegar a ubicarnos paralelamente a a este segmento de recta. Bueno, en general a esta recta, ¿no? Va a ser paralela a la recta. ¿Y cómo se llama esta recta? La recta es L2. Muy bien, entonces con este cambio, lo que estoy viendo es que la función objetivo, o el contorno de la función objetivo, se hace paralelo a la recta L2. Muy bien. La pregunta es, ¿la solución sigue siendo óptima? Ustedes dirán, ok, pero si es paralela a esta recta L2, el punto C sigue siendo óptimo, ¿no es cierto? Porque los puntos óptimos ahora se encuentran en todo este segmento de recta, segmento BC. Y el C, ¿no es cierto?, es un punto de este segmento rectilíneo, por lo tanto, el vértice C sigue siendo óptimo. ¿Y qué pasaría si es que ahora le damos el valor de 4? Este 3 lo pasamos a 4. Muy bien. Hacemos todo el trabajo, lo llevamos a la gráfica y ahora vamos a encontrar este contorno para la función de isutilidad. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hacemos? Hacemos el trazo de la familia de rectas paralelas y ahora vamos a ver qué se hace paralela a la recta. ¿Cómo se llama esta recta? L1. ¿No? De la recta L1. Muy bien. Quiere decir entonces que la función objetivo con este cambio tiene la misma pendiente que la recta L1. En el caso anterior, ¿no?, esta función objetivo, ¿no?, tiene la misma pendiente que la recta L2, ¿no? Por eso lo he colocado acá. Muy bien. Eso es lo que estamos observando, ¿no? Entonces, si se hace paralela a la recta L1, la pregunta es, ¿el vértice C sigue siendo óptimo? Sí, porque al desplazarla paralelamente y al hacerse coincidente con la recta L1, este segmento CD contiene los puntos óptimos y C pertenece a este segmento rectilíneo. Por lo tanto, el vértice C sigue siendo óptimo. Ok, muy bien. Entonces, ¿podría yo considerar este valor para C1? Sí. ¿Sin que cambie la solución? Sí. Este valor también. Miren, estamos encontrando entonces ya valores dentro del cual podría trabajarse el C1 sin que nos cambie la solución. Pero esto es haciéndolo de manera gráfica, ¿no? Bueno, y asumiendo valores que quedan respaldados por lo que viene, ¿no? Lo que les acabo de explicar está puesto en esta presentación, ¿no? Estamos cambiando el C1 igual a 3 por C1 igual a 2. Y ahí está el cambio, ahí está el punto factible, se trabajó para ubicarlo en la gráfica, aquí está la pendiente. ¿Okay? Bueno, y aquí digo que al coincidir pues la función objetivo con la pendiente de la recta, ¿no?, L2, el punto C sigue siendo óptimo. Para el otro caso, de manera análoga, ¿no?, estamos cambiando acá el C1 de 3 a 4, encontrando los puntos por donde va a pasar esta función objetivo, sacamos la pendiente, es igual a menos 2, ¿no?, coincide con la pendiente de la función objetivo, por lo tanto, el punto C sigue siendo óptimo. Bien, la pregunta es, ¿podrá admitir otro valor este C1? Pues veamos qué ocurre. A ver, ¿qué ocurriría? Y lo vamos a ver, ¿no?, en el supuesto que C1 igual a 3 cambia a C1 igual a 1.
Si esto ocurre, vamos a ver, después de llevarlo a la gráfica, que el punto óptimo sería el punto B. Quiere decir que en este momento, con este cambio, el punto C dejó de ser óptimo. Y vuelvo a repetir, los cambios que nosotros hagamos a un parámetro deben estar dentro de un intervalo de valores permitidos para que la solución no varíe. Entonces, ese cambio ya no está aceptado. Bien, entonces, surge la inquietud. ¿Cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo? ¿No? Para poder definir el intervalo. Y entonces, aquí, con lo que acabamos de ver, ¿no? Gráficamente, viendo los ángulos, ¿no? Es cierto, las pendientes de la recta con la función objetivo, con los cambios hechos, ¿no? Vamos a hablar, ¿no? En primer lugar, del valor máximo, que va a tener el coeficiente C1, ¿no? Coeficiente de la variable X1 en la función objetiva. Entonces, ¿qué es lo que vimos nosotros? Que la función objetivo, es cierto, tenía la misma pendiente de la primera restricción. Entonces, por teoría de rectas paralelas, ¿no? Que tienen la misma pendiente, podemos manejar esta teoría, ¿no? Donde esto es la función objetivo, el B es la incógnita, ¿ok? De donde sacamos que la pendiente es igual a menos B sobre 2, y tomando la restricción 1, que es 2x1 más x2 menor o igual que 10, y de acá tomamos las pendientes, ¿no? Que le corresponde, igualamos las pendientes, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que el B, que era nuestra incógnita, el C1, es igual a 4. Es igual a 4. Muy bien. ¿Qué nos dice esto? Que el coeficiente C1 puede tomar como valor máximo el valor de 4. Ahora, ¿y cuál es el valor mínimo? Bueno, pero antes de pasar al cálculo del valor mínimo, fíjense que con el valor de C1 igual a 4, ¿no? La solución óptima no varía, pero sí puede ocurrir que la función objetivo cambie, como podemos observar, porque esta función objetivo es la original, ¿no? 2x1 más 2x2, reemplazando valores óptimos, esto nos da como resultado 180. Pero cuando este coeficiente cambia a 4, ¿cierto? Y hacemos los reemplazos de valores óptimos, el z es igual a 200. Entonces, podemos nosotros ver de que mientras la solución permanece óptima, el z podría variar, ¿no? Bien, ahora sí vamos con el valor mínimo para el coeficiente C1. Observamos que había en la observación que la función objetivo tenía la misma pendiente de la recta L2, ¿no? Definida por la restricción 2. Entonces, al igual que en el caso anterior, vamos a igualar pendientes para encontrar el valor que estamos buscando. Nuevamente tomamos la función objetivo, acá le pongo como incógnita A, ¿no? Bueno, despejamos pendiente, la restricción 2, pendiente igual a menos 1 sobre 1, igualamos, y por acá tenemos que la es igual a 2. Bien.
Estamos entonces encontrando el valor mínimo para C1, ¿no? ¿Cuál es? 2. Muy bien. Encontrado el valor mínimo y el valor máximo, podemos definir el rango de variación para este coeficiente, ¿no? De variable x1 en la función objetivo. Correcto. Entonces, ¿cuál es el intervalo? Aquí está el intervalo de valores, ¿no? Hasta 4 y hasta 2. Y esta solución que encontramos va a permanecer óptima. Muy bien. Esto lo hemos podido observar gráficamente, ¿no? ¿Ok? Con nuestros conocimientos, obviamente, que ya se tienen, ¿no? Pero vamos a volver a la gráfica y les voy a decir lo siguiente. ¿Qué pasó cuando pivoteamos esta función objetivo? Porque lo que acabamos de ver en realidad ha sido un pivoteo de este contorno de la función objetivo entre estas dos rectas por donde está pasando el punto óptimo. Al pivotear, se puso paralela a la recta L2. Al pivotear, se puso paralela a la recta L1. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Entonces, la pendiente de este contorno o de esta función objetivo queda limitada por la pendiente de las rectas L1 y L2. ¿Y cuál es la pendiente de la recta L1 y L2? Pues ya las hemos identificado y la podemos identificar. Con esta teoría podemos nosotros llegar a este intervalo, ¿no? De manera mucho más directa, ¿no? Porque ya sabemos que el punto óptimo pasa por las rectas L1 y L2 y que tienen estas pendientes, ¿no? La recta L1, su pendiente es -2, la recta L2 tiene como pendiente -1. Entonces, al tener conocimiento de esta expresión, de donde la pendiente es igual a menos C1 sobre C2, yo la puedo llevar, ¿no? Digamos, a trabajar, ¿no? Los datos que dispongo, ¿no? Para llegar a este intervalo. Entonces sé de que la pendiente del contorno de la función objetivo va a quedar limitado por la pendiente de las rectas, ¿no es cierto? L2 y L1. Muy bien, aplicando esto y sabiendo que C2 es igual a 2, ¿no? ¿Es cierto? Trabajo para poder llegar, ¿no es verdad?, al intervalo de C1. No muestro todas las operaciones, por lo que, bueno, el espacio para tener la distribución, digamos, adecuada, ¿no? Pero cuando ustedes lo trabajen, tendrán que mostrar sus cálculos, ¿correcto? Bien, entonces queda determinado el intervalo para C1. De manera muy práctica, muy directa, ¿no? Siempre hay que buscar simplificar los procedimientos. Bien. También se ha trabajado para C2, como están viendo ustedes acá, ¿no? Obviamente que aquí ya tomaremos en cuenta el valor que tiene la función objetivo, el C1, ¿no? Y ahora nuestra incógnita será el C2. Trabajamos, resolvemos y llegamos a esta conclusión. El coeficiente C2 puede tomar como valor máximo 3 y como valor mínimo 1,5. Y aquí está ese intervalo. ¿Y cómo se comportará la solución
x1, x2, x1 igual 20 y x2 igual 60, pues se mantendrá como solución óptima. Bien. Bueno, vamos a aprovechar la expresión de este intervalo para indicar lo siguiente, ¿no? Fíjense que acá el intervalo superior es menor o igual que 3 y mayor o igual que 1,5. Estoy trayendo lo mismo por acá, ¿no? Porque quiero indicar lo siguiente. Cuando se tiene un intervalo, ¿ok? Un intervalo como este, vamos a desagregar, ¿no?, el intervalo superior, considerando lo siguiente, ¿no? El intervalo superior va a ser igual al C2, que es el valor actual que tiene el coeficiente, más un delta de C2. Este delta de C2 va a ser el incremento permitido, el incremento admisible. Y para el límite inferior, ¿no?, vamos a tener el valor actual del coeficiente menos el delta de C2. ¿No? ¿Cómo se llama este delta de C2? Decremento admisible o decremento permitido. Bien, entonces, ¿cuál es el incremento admisible y cuál el decremento admisible? Conociendo este intervalo, pues fácil, ¿no es cierto? Vemos que este incremento admisible es 1 y el decremento admisible es 0,5. Bien, entonces, recuerden que una vez que nosotros encontremos este intervalo, el coeficiente puede tomar cualquier valor dentro de este intervalo de valores. Y la solución óptima no varía, no se modifica. ¿Correcto? Bien. Ahora vamos a hablar de variaciones en el lado derecho de las restricciones. ¿Correcto? Muy bien. ¿Recuerdan ustedes que hablamos? A ver, ¿cuál era el modelo? Vamos al modelo. Estoy regresando. Está el modelo, ¿no es cierto? 100 unidades de recurso A, 80 unidades de recurso B. ¿Cierto? Bueno. Bien. Como vamos a hablar de cambios en el lado derecho de las restricciones, ¿cierto? Van a ver ustedes desplazamientos paralelos. Por ejemplo, hacemos un cambio en el lado derecho de B1, es decir, de la recta que representa, ¿no es cierto?, esta restricción, que es la L1, van a ver desplazamientos paralelos. Hacia arriba, cuando se aumenta, y hacia abajo, cuando se disminuye. Por eso les digo, los cambios en el lado derecho generan desplazamientos paralelos. El rango de variación que vamos a encontrar para los B sub I van a determinar los límites de los cambios de B sub I para que se mantenga óptima la solución y el precio sombra de dicha restricción siga siendo válido. Esas son dos cosas. Sí, se mantenga óptima la solución y el precio sombra que se asocia a la restricción siga siendo válido. ¿Y qué es el precio sombra? Es el valor marginal, ya lo vamos a ver con más detalles, ¿no? Pero desde ya les digo, es el valor marginal asociado al cambio de una unidad en el lado derecho de la restricción. Entonces lo voy a entender como una tasa de variación en el valor de Z. Sí, lo vamos a ver luego. ¿Ya? Lo importante es que recuerden que lo que vamos a observar en este momento al hacer los cambios en los B sub I
Son desplazamientos paralelos, ¿no? Bien. Entonces, como decía, el primer recurso tenía 100 unidades de recurso. Perdón, la primera restricción tenía 100 unidades de recurso A. Aquí estamos haciendo un aumento de 10 unidades de recurso. Bien. La restricción 1 está definida por la recta L1, ¿cierto? Muy bien. ¿Dónde está la recta L1? La recta L1, fíjense, es esta. Esta es la recta L1. ¿La ven? Ya, ahí está la recta L1. ¿Y dónde está la recta L2? La recta L2 es esta de acá. ¿Por qué me interesan las dos? Porque por ahí está pasando el punto óptimo, ¿no? Muy bien. Entonces, L1, la recta L1, fíjense, ha registrado un desplazamiento paralelo. O sea, la posición de la recta L1 con este incremento de 10 unidades de recurso ahora es esta de acá. Bien, ¿y dónde está la recta L2? La recta L2 es esta. ¿Qué ha pasado cuando hemos aumentado 10 unidades de recurso A? Bueno, lo que podríamos observar es que ahora esta porción de acá forma parte de la región de soluciones factibles. ¿Ha aumentado la región de soluciones factibles? Por supuesto que sí, y ya lo sé, porque aquí está ocurriendo algo con la restricción de desigualdad. Se está relajando. Término que hemos hablado la clase pasada, ¿no? Que está provocando, ¿no?, un crecimiento de la región de soluciones factibles. Muy bien. Entonces, ¿dónde está ahora ubicado el punto óptimo? Bueno, si este es el contorno de la función objetivo y ahora todo esto constituye nuestra región de soluciones factibles, el punto óptimo será este. La pregunta es, ¿sigue estando en la intersección de L1 con L2 el punto óptimo? Sí. Muy bien, eso tenemos que cuidar. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿es un cambio válido para B1? Sí. Ahora, aumentamos 10 más con respecto al aumento anterior. Estamos pasando a 120. Bueno, trabajo, lo llevo a la gráfica y ahora veo que está pasando por acá. Se ha desplazado todo este espacio, ¿no? En la gráfica. Muy bien, entonces estaría pasando justo por el punto M. Ahora, esta recta es la recta L1. Muy bien, ¿qué pasó con la región de soluciones factibles? Ha crecido un poco más toda esta porción. ¿Cuál es entonces ahora nuestra región de soluciones factibles? Todo lo que esté en verde más toda esta porción. Pregunta, ¿la solución óptima sigue estando en la intersección de L1 con L2? Sí, porque ahora el punto óptimo ya no sería este, porque seguimos trazando paralelas y nuestro punto óptimo sería este. Ahí está el punto óptimo. Ah, qué bien. Entonces, ¿quiere decir que aceptamos el cambio? Sí, lo aceptamos. Pero, ¿qué pasa si aumentamos 10 más? ¿No? Muy bien. Pasando este valor de 120 a 130. Trabajamos, ¿no?, y hacemos la gráfica correspondiente. Y nuestra recta L1 ahora estaría pasando por acá, orientada hacia el origen. Pero vayamos a la región de soluciones factibles. ¿Cuál sería la región de soluciones factibles? Todo lo que esté en verde más esta porción. ¿No es cierto?
Muy bien. Y la recta L1 se quedó por acá arriba. Y el punto óptimo sería este. ¿Correcto? Pero, ¿estaría en la intersección de L1 con L2? No. Estaría en la intersección de L2, que es esta de acá, con este ángulo, ¿no es cierto? Y esta recta. Entonces, en este momento, tenemos que decir que el cambio que hemos hecho ya no es válido, porque la solución óptima dejó de estar en la intersección de L1 con L2. Muy bien, entonces, ¿hasta dónde tiene que desplazarse, ¿no? La recta L1 hasta el punto M40,40. Bien, eso es cuando aumentamos. Ahora, cuando se disminuye. De 100, por ejemplo, pasamos a 90. El desplazamiento, como verán ustedes, ahora es hacia la izquierda. Fíjense. Hacemos la gráfica y L1, cuando B1 es igual a 90, sería esta la gráfica. Esta primera línea que está aquí en color verde. Bien. Pregunta. ¿Qué pasó con la región de soluciones factibles? Puedo ver que se ha estrechado, ¿no? Porque la región de soluciones factibles sería a partir de acá, hacia abajo. Habría dejado de pertenecer toda esta zona a la región de soluciones factibles. Bien. ¿Cuál es el punto óptimo? Bueno, si aquí tenemos el contorno de la función objetivo, la vamos a ir desplazando y el punto óptimo sería este. Ahí estaría el punto óptimo. Bueno, se acepta entonces. Se acepta ese cambio porque el punto óptimo sigue permaneciendo en la intersección de L1 con L2. Si provocamos otro cambio, ¿no? Pasamos de 90 a 80 los recursos disponibles de A, y llevándolo a la gráfica vamos a tener, digamos, esta recta. ¿Ok? Vamos a tener esta recta. ¿Ok? Bueno. ¿Cuál es la región de soluciones factibles? Este triángulo. ¿Y dónde estará ahora el punto óptimo? ¿Okay? Ya no estará acá, sino estará acá. ¿Sigue estando en la intersección de L1 con L2? Sí, porque recuerden que esta es la L1 y esta de acá es la recta L2. Sigue estando en la intersección de L1 con L2. A ver si apagan su micrófono, por favor, se está filtrando el ruido. Bien, entonces, este punto sigue siendo, este punto, repito, a ver, está en la intersección de L1 con L2, ¿no? Por lo tanto, el cambio que hemos considerado para B1 es válido, ¿ok? Bien, pero si disminuimos más, ¿qué es lo que va a pasar? Que nuestra recta L1 va a seguir desplazándose. Y ahora vamos a tenerla por acá, por decir algo, ¿no? Entonces, ¿el punto óptimo dónde estaría? Estaría pasando por acá. Bueno, estaría en la intersección ¿de quién? Del eje X2 con la recta L1. ¿No es cierto? ¿Y eso sería correcto? No, para lo que estamos buscando. Porque el punto óptimo ya no estaría en la intersección de L1 con L2. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay la necesidad de encontrar también un valor máximo y un valor mínimo para, ¿no?
los BSUI. Bueno, y por aquí tienen el trabajo que se ha hecho. Entonces, la pregunta sin duda es, ¿cuánto puede incrementarse el recurso B1? Y ya hemos visto que podemos avanzar hasta el punto M de estas, que tiene estas coordenadas, ¿no? 40,40. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente tomar la restricción 1, reemplazar estos valores para encontrar este valor, ¿no? Bien, ¿cuánto nos da ese valor? 120. Entonces, este valor sería el valor máximo que puede tomar el B1. Bien, se nos hace también necesario calcular el valor para Z. Entonces, tomamos la función objetivo y reemplazamos el valor para X1 y X2. Y con ello obtenemos el valor de Z cuando el recurso B1 cambia de 100 a 120. Para encontrar cuánto puede disminuir, trabajamos con las coordenadas del punto K. Y como ven, estoy reemplazando las coordenadas de este punto en la restricción 1, lo cual me permite encontrar que el B1 sería 80. Yo le he puesto A, ¿no? Para evitar confusión. Entonces, como incógnita, el valor es 80. Igualmente, trabajamos para encontrar el valor de Z cuando el recurso A se tiene 80 unidades disponibles y obviamente que va a disminuir. Definitivamente, ¿no? Va a disminuir. Bien, estos valores que acabamos de obtener, tanto para el B máximo como para el B mínimo, ¿no? Y los valores de Z correspondientes, ¿no? Nos permiten llegar a través de la gráfica, ¿no? Y de los cálculos que podemos hacer a la pendiente, ¿no? ¿Por qué nos interesa la pendiente, ¿no? De esta recta que está considerando los cambios en el lado derecho y los valores de la función objetivo, ¿no? Que se modifican a medida que se cambian este recurso, ¿no? Porque este valor de acá, obtenido como pendiente, no es otra cosa que el precio sombra de la restricción 1. Ahora bien, yo les decía hace un momento que el precio sombra es el valor marginal que se asocia al cambio de una unidad en el lado derecho de una restricción. ¿Cómo se interpreta esto? A ver, ¿cuál era el valor óptimo para este modelo? Si lo vemos, a ver, voy a retroceder. Voy a retroceder. A ver, el valor óptimo. El valor óptimo para este modelo, ¿cuánto era? Si reemplazamos acá 20 y acá 60, el Z era igual a 180. Valor óptimo 180, ¿no es cierto? Pues bien. Cuando encontramos el precio sombra, ¿no? Para la restricción 1 con valor 1, ¿no? ¿Ok? Eso se interpreta de la siguiente manera. Cuando el recurso A es igual a 100 unidades, ¿ok? Y según lo que hemos hallado, puede crecer ese recurso en disponibilidad hasta 120 y disminuir hasta 80, significa
que si yo, por ejemplo, aumento una unidad de recurso A, mi valor de la función objetivo de 180 pasaría a 181. En conclusión, este valor de acá me está indicando, ¿de cierto?, la cantidad, ¿no?, en que va a variar el valor de Z por unidad de recurso que se modifique en el lado derecho de la primera restricción. Entonces, díganme ustedes, ¿cuál sería el valor de Z si el recurso A aumenta 20 unidades? El Z pasaría de 180 a 200. Y si disminuye a 80 unidades de recurso A, el Z disminuiría de 180 a 160. Entonces, hay que entender que el precio sombra tiene aplicaciones gerenciales muy importantes. ¿Okay? Y es una muy buena alternativa para manejar las restricciones de un sistema y también los riesgos que podrían cambiar la utilidad. Entonces, creo que ha quedado claro, ¿no?, lo que es el precio sombra para una restricción. ¿Okay? Más adelante, ya en la teoría dual, este precio sombra no es otra cosa que el valor de la variable dual. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero por ahora, ¿no?, es la tasa de variación en el valor de Z, ¿no es cierto?, por cambio de una unidad de recurso en el lado derecho. Restricción. Bueno. Bien, con esto terminamos la parte de el método gráfico. ¿Ya? Ahora vamos a continuar viendo el método algebraico. Voy a dejar de compartir. Y vamos avanzando con el método algebraico. Y dejamos para la próxima clase lo que es el método simplex. ¿Ya? Bien. El método algebraico es interesante porque a través de las iteraciones vamos a hacer un reconocimiento de lo que va a ser el simplex, ¿no?, para llegar a la solución óptima. Por eso es importante este método, porque además de ser un poquito engorroso cuando aumenta el número de variables, restricciones y tipos de restricciones, ¿no?, definitivamente que habría una preferencia por utilizar el método simple. Este método puede ser aplicado a casos de maximización o minimización con más de 3 variables. No hay limitación, pero debemos entender que va a ser un poco fastidioso, ¿no? Si trabajamos, por ejemplo, con 5 o 6 variables, con 4 o 5 restricciones, y más aún cuando las restricciones son del tipo mayor igual o son del tipo igual, porque en el primer caso habría que trabajar con variables de exceso y variables artificiales para tener soluciones básicas factibles. Porque si no se consideran esas variables artificiales, que las vamos a ver en el simplex, tendríamos soluciones básicas infactibles. Y entonces ahí se nos hace un embrollo. ¿Ya? Igual cuando la restricción es del tipo igual, hay que considerar variables artificiales.
Entonces aumenta el número de variables, ¿no? Y por lo tanto se hace un poco, como les decía, más tedioso, ¿no? Bien. Aparte de que como utiliza el álgebra, hay que ser muy cuidadosos también con los signos. Cualquier error va a llevar a encontrar una solución incorrecta. Bueno. Un momentito, ¿eh? Bien, cuando se trabaja este método, debemos de manejar consideraciones a tomar en cuenta cuando se llega a la solución óptima. Porque no es como en el método gráfico que uno va trazando, ¿no?, la familia de rectas paralelas hasta encontrar el punto óptimo. En este caso, hay que considerar que la condición de óptimo se alcanza cuando todos los coeficientes de la función objetivo son ceros o valores negativos. Y cuando se minimiza, ¿es cierto?, se van a tener coeficientes en la función objetivo que son positivos o ceros. Entonces, aquí ya el indicativo está claro, ¿no es cierto? Bien. Disculpen, pero estoy. ¿Cuál es el procedimiento? Hay pasos que vamos a dar, ¿no? Primero nos dicen transformar las desigualdades en ecuaciones. Recuerdan que cuando veíamos tipos de formulación les decía, la forma estándar es la forma que debemos de considerarla para aplicar cualquier método de resolución, ¿no? La forma estándar, la forma normal, que lleva a considerar variables de holgura, variables de exceso, ¿no? Como verán, en el método simple también variables artificiales. Bien, ese es el primer paso. Segundo paso, expresar las ecuaciones de las variables de holgura. Tercer paso, obtener la primera solución básica factible. Ya hemos tenido una clase donde hemos hablado de soluciones básicas. Y me gustaría que recuerden que una solución básica tiene variables básicas y variables no básicas. Y que el número de variables no básicas es definida por n menos m. Cuarto paso. Hay que mejorar la primera solución básica factible. Paso siguiente, obtener la segunda solución básica factible. Obtenida la segunda solución básica factible, si es necesario, habrá que mejorar esta segunda solución básica factible y obtener una tercera solución. Y así sucesivamente hasta llegar al óptimo. Hasta llegar al óptimo. Bien. Llevemos esto a la práctica.
Vamos a considerar el mismo modelo. El mismo modelo que no solamente lo vamos a resolver algebraicamente, sino también aplicando simplex, ¿ya? Para ver cómo la metodología pues se va aplicando, ¿no? Y sobre todo el método algebraico, cómo nos va llevando, ¿no? O mostrando el camino que va a recorrer el simplex, ¿no? Para llegar a la solución, como les decía al inicio. Bien, entonces, primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Tomar las restricciones, ¿no? Y llevarlas a su condición de igual. Para recordar, vamos a ver la solución óptima de este modelo que se obtuvo en forma gráfica. Y aquí está la solución, ¿no? La región de soluciones factibles, el contorno de la función objetivo, que fue trabajada con un punto factible, ¿recuerdan? ¿No? Y a partir de aquí, bueno, ya se hizo el trazo de todas las familias de rectas paralelas hasta llegar a este punto, ¿no? Y dijimos, ahí se ubica el punto óptimo. Muy bien. Y fíjense que aquí tenemos el vértice A. Vamos a visualizar aplicando el método algebraico, que luego vamos a pasar a este vértice E, y de este vértice E vamos a pasar al vértice D, y del D vamos a pasar a este vértice. Entonces, ¿qué están viendo? Que hay un desplazamiento de un vértice a otro vértice adyacente. Y es lo mismo que pasa en el método simple. ¿Ok? Bien. Apliquemos el procedimiento. Primer paso, como están viendo, estamos llevando las desigualdades a su condición de igual, utilizando variables de holgura. El segundo paso, vemos que las variables de holgura, ¿cierto? Bueno, para cada una de ellas se están mostrando las ecuaciones que les corresponden, ¿no? Bien, ahí las tenemos. Y fíjense que le estoy dando nombres, ¿no? Expresión 1, expresión 2, expresión 3. Aquí hay que ser muy ordenados y hay que mostrar, digamos, lo que se hace, ¿no? Para seguir el procedimiento de solución. Bueno, ahí están. Entonces, estas tres expresiones iniciales. Luego nos dice el método que hay que dar la primera solución básica factible. Muy bien. ¿Cuál será la primera solución básica factible? Recuerden ustedes, por acá tenemos 5 variables, tenemos 3 restricciones. Entonces, por lo que ya sabemos, vamos a tener 2 variables no básicas, que va a ser x1 y x2. ¿No es cierto? Y que van a ser iguales a 0, porque las variables no básicas son iguales a 0. Bien, si x1 y x2 son variables a 0, S1 es igual a 100, S2 igual a 80 y S3 igual a 40. ¿Cuál es el valor para Z? 0. Porque recuerden que les decía lo siguiente. Las variables de holgura tienen coeficiente 0 en la función objetivo. Entonces, si yo quisiera colocarlas en esta función objetivo, tendría más 0 S1, más 0 S2, más 0 S3. Y si x1 y x2 son variables iguales a 0, nuestro z va a ser igual a 0. Bien, esta es la primera solución básica factible. Y por ser solución básica factible, es una solución que pertenece a la región de soluciones factibles.
Porque esta también es una solución básica, ¿cierto? Esta también es una solución básica. Esta también, esta también. Son soluciones básicas. Pero a mí me interesan las factibles. Muy bien. Primera solución básica, donde el z es igual a 0. Y esto tiene su explicación, porque en realidad no estamos produciendo nada de x1 ni de x2. Por lo tanto, los recursos se mantienen en la disponibilidad que hay en el negocio. ¿Ok? Bien. Pero obviamente que como estamos maximizando, este valor tendrá que ser el mejor valor. Bueno. Bien. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué decisión tomar? Para eso nos vamos a la función objetivo. Aquí está nuestra función objetivo. Y vamos a analizar cuál de los productos ofrece una mayor contribución al valor de Z. Estamos viendo que el X1 contribuye con 3 y el X2 contribuye con 2. Entonces, el mejor valor, ¿quién lo aporta? X1. Entonces, diré que X1 va a ser elegida como variable entrante. ¿Pero entrante a dónde? Ahí viene lo siguiente y que tienen que estar atentos porque después todo lo demás se repite, ¿ya? Variable entrante. Muy bien. Ustedes ven acá un grupo de variables que son iguales a 0 y se va a mantener siempre, ¿no? Y acá hay 3 variables distintas de 0. Repito, estas son las variables no básicas y estas las variables básicas. Se identifican también como variables que pertenecen a la base. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando se ha identificado que X1 es una variable que más aporta y que la vamos a considerar como variable entrante, significa que esta variable va a dejar de ser variable no básica y se va a venir a este grupo. Pero como siempre debemos tener 2 variables iguales a 0 y acá 3 variables diferentes de 0, nos lleva a la conclusión de que una de estas variables tiene que salir de este grupo e irse arriba para que ésta pueda entrar acá. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un cambio de base. ¿Ok? En este método se cumple el método de cambio de base, donde una variable básica sale de la base y una variable no básica entra a la base. Muy bien. Eso es lo que siempre va a ocurrir. Bien. Entonces ahora tendré el trabajo de buscar cuál de estas variables va a salir de la base. Porque lo que no quiero es que me restrinja el valor en el cual debe crecer el valor de Z. Muy bien. ¿Cómo la busco? A esta variable que va a salir de la base, que va a ser llamada variable saliente. La buscamos de la siguiente manera. Nos vamos a ir a las expresiones 1, 2 y 3. Y esto siempre también lo vamos a manejar. Nos vamos a ir siempre a las expresiones que dejamos en el paso anterior. Bien. Me estoy viniendo a estas expresiones. 1, 2 y 3. Y de acá voy a despejar X1, haciendo todas las demás variables iguales a 0. Entonces, X1 de la expresión 1 será igual a 50. De 2, X1 será igual a 80. Y de 3, X1 será igual a 40. ¿No es cierto? Muy bien.
Eso está puesto acá. Después que hayamos encontrado estos valores, y les digo que algunas veces pueden ser valores negativos, otras veces pueden ser valores indeterminados, otras veces pueden ser valor cero, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que se recomienda tomar? Se recomienda tomar dentro de todos estos valores el menor valor positivo. El menor valor positivo. Bien, ¿y qué pasa? Bueno, aquí tenemos 50, 80 y 40. Estaríamos tomando este 40, ¿no es cierto? Bien, pero ¿qué pasaría si es que aquí tenemos un valor negativo, un valor indeterminado y un valor cero? Tomaríamos el cero. Y esto va para tanto casos de max como para casos de min. Bien, pero no es el caso, ¿no? Entonces, como debo tomar el menor valor entre los positivos, veo que sería este, ¿no? Ahora, ¿por qué tomamos bajo esa consideración? Porque no queremos violar ninguna de las restricciones del modelo. Esa es la explicación. ¿Ok? Bien. Entonces, como este menor valor para x1 proviene de 3, nos vamos a ir a la expresión 3. Proviene de la expresión 3, ¿no? Nos vamos a ir a la expresión 3, aquí. Y de esta expresión 3, vamos a despejar x1. ¿A qué sería igual x1? Va a ser igual, ¿no es verdad?, a 40 menos S3. Muy bien. Esa expresión, perdón, me estoy saltando, discúlpeme. Bien, teníamos este valor más pequeño positivo, ¿no? Me iba a 3, ¿no? Bien. En 3, ¿qué observo? En 3 observo que la variable S3 es una variable en esta primera solución, es una variable básica. Me he venido a la expresión 3, donde tengo el menor valor para x1 y observo que S3 es una variable básica. Entonces, como tengo que hacer un cambio de base sacando a una variable de la base, esta variable es la que se va arriba, a acompañar a x2 y esta variable baja. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, una vez que hemos tomado esa decisión, colocaremos acá variable saliente S3. Volvemos a la expresión 3, ¿no? ¿Ok? Volvemos a la expresión 3 y de ahí despejamos x1. ¿No? Y por eso les decía que x1 va a ser igual a 40 menos S3. Y en este momento, esta expresión ya para nosotros sería la expresión 4. Pero es importante que después que ya se conozca cuál es la variable entrante y la variable saliente, hagamos esta tablita. Hagamos esta tablita donde como variables no básicas está quedando x2 y S3. Y necesitamos encontrar valores para x1, para S1 y para S2. Y finalmente para Z. ¿No? Bien, entonces, con el paso que acabamos de dar, estamos ya encontrando el valor para x1, que va a ser 40. Porque recuerden que en la segunda solución básica, x2 y S3 son variables iguales a 0. Entonces, el valor para x1, ¿cuál va a ser? 40.
Necesito encontrar el valor para S1 y para S2. Muy bien. ¿Qué debo hacer? Debo ir a S1 y también a S2 y reemplazar este valor que tengo para X1 en la expresión 4. Entonces, vámonos a la expresión 1 y 2. Acá. 1 y 2. Y aquí reemplazamos el valor de X1. ¿Cuál es el valor de X1? 40 menos S3. Entonces, reemplazamos, efectuamos operaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y llegamos a este resultado. Expresión 5 para este caso, expresión 6 para el otro. ¿Cuál es el valor para S1? 20. Para S2, 40. Retrocedo, busco mi tablita y voy colocando los valores que voy hallando. Bien. ¿Qué me falta encontrar? El valor para Z. Tomamos la función objetivo. ¿Cuál es? Max de Z igual 3x1 más 2x2. Entonces, donde tengo x1, reemplazamos el valor de x1, efectuamos operaciones y llegamos a este resultado. Bien. ¿Cuánto es el valor de Z? De 0 ha pasado a 120. Lo llevamos acá. ¿Cuánto vale x1? 40. x2, 0. Si nos vamos a la gráfica, estamos en este vértice. x1, 40, x2, 0. Muy bien. Bueno, tenemos la gráfica y podemos visualizar lo que viene ocurriendo, ¿no? Acabamos entonces de encontrar la segunda solución básica. ¿Qué dice el método? Buscar, bueno, si se puede mejorar, buscar la tercera solución básica. Y como nos quedamos en este paso, tendremos que observar si podemos seguir mejorando. Como ya tenemos la gráfica, sabemos que sí tenemos que seguir mejorando, ¿cierto? Pero también ustedes se dan cuenta que deben mejorar porque están tratando un caso de max. Y cuando se maximiza, se llega al óptimo, cuando todos los coeficientes que acompañan a las variables son ceros o tienen valores negativos. Y acá ven que hay un valor positivo. Por lo tanto, la segunda solución básica no es solución óptima. Bien, ¿qué hacemos? Ahora vamos a repetir lo que se ha hecho. Es decir, vamos a identificar a esta variable como variable entrante, ¿correcto? Bien. Luego, buscaremos la variable saliente. Ya estamos identificando que x2 va a entrar, ¿no? Me voy a la segunda solución y digo que entonces esta variable va a salir de acá, se va a ir por acá. Pero ¿cuál es la variable que sale? No lo sé, tengo que analizar. Y para eso, ¿qué hacemos? Vamos a tomar estas expresiones que hemos dejado, la 4, la 5 y la 6, ¿no? Y voy a despejar, ¿qué cosa? Voy a despejar la variable x2, ¿no? x2, porque es la variable entrante, ¿no? Voy a despejar entonces de estas expresiones la variable x2, haciendo todas las demás variables iguales a 0. Bien, en la expresión 4 no puedo hacer nada porque no tengo la variable x2, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, valor para x2 no existiría. De la expresión 5, el valor para la variable x2 va a ser, como se dan cuenta, 20. Y en la expresión 6,
el valor para la variable x2, ¿no es cierto? Va a ser igual a 40. Bueno, eso lo tienen por acá. Variable entrante, x2, y por acá está la evaluación que estamos haciendo, ¿no? Para poder identificar la variable saliente. Bueno, de los resultados tomamos el menor viene de la expresión 5, ¿no es cierto? Entonces me voy a ir a la expresión 5, acá, ¿ok? ¿Y qué hacemos? Veo, ¿qué variable tengo acá? S1. Entonces miré a la segunda solución. S1 es una variable básica, quiere decir que se va arriba y x2 entra a este grupo, ¿no? Entra a ese grupo. Muy bien, entonces ya podemos ir armando esta tercera tablita, ¿no? Donde S1 se va a acompañar a S3 y por acá nos quedaría X1, X2, S2 y Z, ¿no? Que tenemos que calcular. Una vez que ya hemos elegido la variable saliente, volvemos a la expresión 5 y de ahí vamos a despejar la variable X2, como lo hicimos con la variable X1, ¿recuerdan? Bien, nos vamos a 5 y despejamos X2. ¿Dónde está 5? Acá. De acá despejamos X2. X2 entonces va a ser igual a 20 menos S1 más 2 S3 y será la expresión 8, ¿no? Bueno, acabamos de encontrar el valor para X2. ¿Cuánto es? 20. Vamos colocando por acá X2 igual 20. Ahora, para X1, tendríamos que reemplazar esta expresión en 4. Pero en 4 hemos visto que no está X2, ¿no? Por lo tanto, nos quedamos con esta expresión. Y X1, aquí está, ¿no? X1 sería igual a 40. Y lo vamos cargando, ¿no? X1, acá, 40. ¿Qué nos falta? Nos falta S2. Entonces, ¿dónde está S2? Aquí está S2, ¿no? Entonces, aquí reemplazamos el X2. Y llegamos a este resultado, ¿no? Sería la expresión 9. Este valor de X2 lo reemplazamos en 7, ¿no? ¿Qué era 7? Era la función objetivo, ¿no? Donde se alcanzó un valor de 120. Entonces ahí reemplazamos también el valor de X2 y operando llegamos al resultado. 160 más S3 menos 2S. Muy bien, sería la expresión 9. Pregunta. Bueno, llevamos este valor acá. Y si lo buscamos en la gráfica, X1 40, X2 20, X1 40, X2 20, la solución sería el punto T. Bueno, estamos viendo el recorrido, ¿no? Bueno, y está la tercera solución. Pero esta tercera solución, por lo que acabamos de encontrar, tampoco es óptima. No es óptima. ¿Por qué? Porque acá tenemos esta variable que tiene un coeficiente positivo. ¿De acuerdo? Vamos a tener que repetir entonces los pasos. Variable entrante, S3. De estas expresiones, ¿no es cierto?, dejadas, vamos a ver cuál es el valor para S3. Y así pueden ver ustedes que estamos encontrando el valor para S3, ¿no? Y los resultados son 40 menos 10, ya aparece un valor negativo, y por acá 20. ¿Cuál tomamos? Ya sabemos que es el menor valor positivo.
nos vamos a 9 para poder ver, ¿es cierto?, cuál sería la variable saliente. Y en este caso, la variable que sale es S2. Muy bien, sale entonces S2. Volvemos a 9, ¿para qué? Para despejar S3. Y vamos armando nuestra tablita, ¿no? Entonces aquí ya estamos viendo que S2 sube para arriba, ¿no es cierto? Y acá vamos a tener X1, X2 y S3, ¿no? Bueno, y así proseguimos trabajando, ¿no? Y aquí hemos despejado la variable S3 de 9, que sería la expresión 11. 11 reemplazamos en 4 porque ahí tenemos a X1, y también la reemplazamos en 8 porque ahí está X2. Después de operar nos quedamos con estas expresiones 11, 2 y 13. La 11 la reemplazamos en la 10, ¿no? ¿Cuál era la 10? Esta de acá. Y lo que obtenemos es un max de Z igual 180 menos S1 menos S2. Estos valores los llevamos a nuestra tablita. X1, 20, X2, 60 y S3, 20. Y Z, 180. ¿Esta cuarta solución es óptima? Sí es óptima, ¿no? Porque vemos pues que los coeficientes son negativos, ¿no? Entonces, para un caso de MAC, cuando esto se cumple, estamos en la solución óptima. Entonces ya no tenemos que repetir los pasos, ¿no? O sea, el procedimiento iterativo que hemos hecho. Y simplemente pues ya damos la solución óptima para el modelo, ¿no? X1, 20 unidades de producto 1 por semana. X2, 60 unidades de producto 2 por semana, con un valor óptimo para Z de 180. ¿No? Y terminamos con la... Bien, entonces acabamos de encontrar la solución óptima. Como ven ustedes, es un método que se finca en el cambio de base, ¿no? Para ir mejorando el valor de Z. Lo cual también se cumple en el método simple. Pero fíjense pues que hemos trabajado un modelo con 2 variables y 3 restricciones, muy sencillo, con restricciones del tipo menor o igual, ¿no? Ahora trabajar con 4 o 5 variables, como les decía, y con 4 restricciones, y con restricciones del tipo mayor, igual, igual, se complica por el número de variables. Bueno. Aquí tienen un problema propuesto que habla de, a ver, una segunda aplicación, ¿no? Para lo que acabamos de ver. Produce 3 tipos de alimentos para ganado, A, B y C. En la primera fase de fabricación, el producto A necesita 60 horas de máquina por tonelada, el B 20 horas, ¿no?, de máquina por tonelada, y el C 30 horas, ¿no?, de máquina por tonelada, en la primera fase. En la segunda fase, el A necesita 30 horas por tonelada, el B 50 y el C 40 horas. El alimento A requiere 60 horas de mano de obra por tonelada, el B 50 horas y el C 40 horas, ¿no? El total de horas de mano de obra disponible en la empresa es de 4.000 horas. Y el número de horas máquinas disponibles en cada fase de la fabricación es de 200 horas, como máximo. El alimento tipo A deja un beneficio de 300 por tonelada, el B de 200 y el C de 600. Bueno, ¿qué nos piden? Sin duda encontrar la cantidad de cada
alimento en toneladas que debe producir la empresa, ¿no? Para maximizar el beneficio. Y se nos pide, pues, aplicar el método algebraico y comentar los resultados. Bueno. Como hemos tomado conocimiento del problema, pues, vayamos a hacer la formulación. La formulación que queda definida con 3 variables de decisión, que va a representar cada una de estas variables, la cantidad en toneladas a producir de cada tipo de producto. Una función objetivo donde se busca maximizar los beneficios por la fabricación de estos 3 tipos de productos que se desarrollan en 2 fases, ¿no? Y ahí tienen las contribuciones por tonelada de cada tipo de producto. Las restricciones. La primera con relación a las horas hombre. El recurso disponible es de 4.000 horas. Sabemos cuánto consumen horas por tonelada cada uno de los tipos de material. Y las 2 últimas pues tienen que ver con la disponibilidad de horas máquinas, ¿no? Que se tiene para fabricar estos productos en las 2 fases que necesita, ¿no? Eso es lo que dice, pues, no es el problema. Las condiciones de no negatividad. Bien, y vamos a aplicar el método. Las restricciones son del tipo menor o igual, como se ha visto, por lo que está agregándose variables de holgura. Ya tenemos las restricciones en condición igual. Despejamos las variables de holgura para encontrar las ecuaciones correspondientes a cada una de ellas, ¿no? Y generamos 3 expresiones, la 1, la 2 y la 3. Paso siguiente, identificamos la primera solución básica factible por las condiciones que tiene el modelo. Vamos a tener 3 variables iguales a 0 y 3 variables distintas de 0. En esta primera solución, el z es 0. Bien. Tenemos que mejorar ese valor. ¿Qué tomamos? Tomamos nuestra función objetivo y vemos cuál de las variables contribuiría a mejorar el valor de z en mejores condiciones. Y nos hace ver, pues, esta función objetivo que la variable x3 sería la variable considerada como variable entrante. Bien. Identificada la variable entrante, busco conocer qué valor toma esta variable, ¿no es cierto? Haciendo todas las demás variables iguales a 0 de las expresiones 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, vamos a tomar estas expresiones para despejar x3, ¿no? ¿Es cierto? Y llegar, pues, a estos resultados. Bien. Aquí tenemos valores de 100, 6,7 y de 5, ¿no? Correcto. ¿Cuál de los valores nos interesa? El menor valor positivo. Bien, ¿qué es 5? ¿No es cierto? Estamos viendo que es 5. Entonces nos vamos a ir a 3. ¿Para qué? Para identificar la variable saliente. La variable saliente de este grupo, ¿no es cierto? S3. Sale. ¿Y quién entra? Acabamos de decir que la variable entrante a este grupo va a ser x3. Y de acá sale S3. Se va arriba. Bien, de ser así, ya podemos ir armando esto, ¿no? Acá se vino S3 y X3 ha pasado a este grupo, que tenemos que trabajar para hallar los valores respectivos, ¿no? Bien.
Una vez que ya planteamos esta tablita para la segunda solución, nuevamente nos vamos a 3. ¿Y de 3 qué vamos a despejar? ¿Qué vamos a despejar? X3. Bueno, despejamos X3, ahí está toda la expresión, que sería la expresión 4. Muy bien. ¿Cuál es el valor para X3? Lo podemos ir colocando, 5. Tengo que encontrar el valor para S1, ¿cierto? Entonces, ¿dónde tengo S1? En 1. ¿Qué más? Debo encontrar valor para S2. ¿Dónde la tengo? En 2. Entonces, en 1 y en 2 vamos a reemplazar el valor de X3, ¿no es cierto? Perdón. Ay, sí. El valor de X3, ahí están viendo que estoy reemplazando, ¿no? Y llegamos, pues, después de operar, a este resultado. Que sería la expresión 5, lo mismo lo hacemos, ¿no? Utilizando la expresión 2, reemplazamos 4 y llegamos a este resultado. ¿Cuál es el valor para S1? 3.800 y para S2, 50. Perdón. Y llevamos, ¿no? 3.853. Bien. Ahora reemplazamos ¿dónde? En la función objetivo, ¿no? En la función objetivo y obtenemos esta expresión, que es la 7. ¿Y hemos llegado al óptimo o no? Estamos en un caso de max, donde estos coeficientes, cuando son negativos, se ha llegado al óptimo. Ah, qué bien, porque hemos nosotros realizado una sola iteración, ¿no? Y se ha llegado al óptimo. Muy bien. Entonces ya solamente nos queda dar pues la respuesta, ¿no? De X1 habrá que producir 0 toneladas, ¿no? De X2, 0 toneladas. Y de X3, 5 toneladas. Para maximizar el beneficio. Bien. Bueno, y esto ya lo vemos en la próxima clase. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Como pueden ver, sí que es un poco tedioso, ¿no? El método algebraico. Pero es uno de los métodos pues, que se manejan para resolver los problemas de programación lineal. ¿Ok? Bueno. ¿Preguntas? Bien. Si no hay preguntas, vamos a dar por finalizada la clase y estudien, practiquen, ¿no? Tómense tiempo, ¿no? Con el cual llegan a la solución. Repitan el procedimiento para que con la experiencia pues adquieran mayor agilidad, ¿no? Destreza para poder resolver los problemas. Esa es la recomendación. ¿Ok? Bueno, terminamos entonces. Que pasen un bonito día. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Profesora, cuídese. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Igualmente.